Bienvenido a Más con Más. Les habla Raúl Mascanosa. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa aquí en Univista TV. Yo me imagino que algunos de ustedes me conocen. Yo me crié en este pueblo, en Miami. Salí de Cuba a los 3 años, me crié aquí en Miami. Soy miembro de la familia Mascanosa. Muchos lo conocen por mis sobrinos, Jorge, José, Juan Carlos, que están involucrados ahora con la empresa que creó mi hermano Jorge Mascanosa, que hoy día se llama Mastec. También tienen el equipo de fútbol con un señor un poco conocido que se llama Lionel Messi. Yo dediqué casi toda mi vida al mundo financiero, trabajé en la banca como banquero, analista financiero, analista de propiedades, etcétera, etcétera, de manejo de patrimonio, mejor dicho, por largo tiempo. Y como son las cosas de la vida, eventualmente empecé a hacer cosas por televisión y hoy día me encuentro aquí con este podcast aquí en Univista TV, haciendo realmente lo que me agrada, lo que me gusta. Yo, aparte de esa experiencia que he tenido profesionalmente en el mundo de finanzas y economía, que va a ser un tema que vamos a tocar con bastante frecuencia en el programa, también tengo otros aspectos de mi vida que han sido muy interesantes. Tengo muchos contactos en el mundo de seguridad nacional, de los militares. Fui voluntario por más de 20 años con el Departamento de Defensa. Estuve 6 años trabajando como asesor al secretario del Ejército norteamericano. Y logré conocer lo que es realmente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de una manera que creo que muy pocos civiles tienen esa experiencia. Así que cuando tocamos temas de seguridad nacional lo vamos a estar haciendo con gente capacitada, inteligente, que yo he conocido durante los años y entrar profundamente en esos temas. Quiero también tocar el tema de la política. Obviamente, la política en este pueblo es interesantísimo. En este país, la batalla entre los republicanos y los demócratas está fuertísimo, especialmente ahora con Trump como presidente de los Estados Unidos. La cantidad de discordia que existe en nuestra sociedad y en nuestra política está llegando a unos niveles absurdos y vamos a tocar ese tema también con la idea no de crear más fricción, sino tratar de buscar la manera de unirnos para un bien, para seguir progresando este país. Estamos viviendo una época muy turbulente. Yo lo que estoy mirando alrededor del mundo, la guerra en Irán, la guerra en Ucrania, la guerra económica que tenemos los Estados Unidos hoy día con la China popular, lo que está pasando en Latinoamérica, los cambios enormes como resultados de Donald Trump y lo que está pasando en la región, son cosas a veces alarmantes, pero también cosas que pueden ser muy beneficiosas para el mundo entero. Mirando lo que está pasando en la economía, el crecimiento de la inteligencia artificial, que es un cuchillo de doble fila. Por un lado va a desplazar muchas personas, por otro lado va a traer unas oportunidades increíbles. Hoy leyendo un artículo que estamos gastando hasta el momento más de $1 trillón en la inteligencia artificial, en creando estos centros de datos. Eso va a cambiar todas nuestras vidas. Estamos viviendo en una época increíble. Vamos a tocar todos esos temas en este programa, pero vamos a empezar con un individuo muy interesante y muy influyente en esta comunidad, el señor Iván Herrera, el dueño de Univista Insurance, que lo conozco ya de hace más de una década. Va a estar aquí con nosotros en esta primera entrevista en este programa para hablar un poco de su biografía y también de otro tema muy interesante, el futuro de Cuba. ¿Qué hace aquí con nosotros? Regresamos en un momento con Iván Herrera, CEO de Univista Insurance. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. En Univida Medical Centers contamos con terapia de oxígeno en cámaras hiperbáricas, una alternativa moderna que contribuye a mejorar la oxigenación del cuerpo.
Este tipo de terapia alivia el dolor y la inflamación, ayuda a procesos de recuperación, favoreciendo la cicatrización y el bienestar general. Es un tratamiento seguro y supervisado. Pregunte hoy por este servicio y agende una visita de cortesía en el centro médico más cercano. Univida, donde salud es vida. Bienvenido aquí en Más con Más. Hoy tenemos el gran privilegio de tener como nuestro primer invitado en este programa al señor Iván Herrera. Iván Herrera es el CEO de Univista Insurance, un hombre que conocí yo por primera vez, creo que hace más de 10 años. Sí, señor. Pero desarrollamos una bonita relación y hace unos cuantos meses nos reconectamos y empezamos a hablar de muchos temas, incluyendo lo que está pasando en este momento en Cuba. Y ahora, con el inicio de este podcast, se me ocurrió que debería ser muy importante captar un poco, no solamente las ideas de Iván, sino también entender su historia, porque me parece que para lo que les interesa el tema de negocios, de ser empresario, sin duda la historia de Iván Herrera es el sueño norteamericano realizado. Y queremos empezar este primer segmento con darle la bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Raúl, y el privilegio y el honor es nuestro. Yo no creo que haya una persona, que exista una persona, que las cosas uno las construye y uno puede tratar de imaginarse las cosas cuando pasan y lo ves atrás. Pero cuando uno comienza un proyecto y lo construye, lo hace. Esto lo teníamos aquí hecho hace más de 4 años. Wow. Este lugarcito aquí no estaba así. Y lo fuimos poniendo cosas y todo eso. Pero yo no creo que exista persona mejor que represente esa bandera que tú. Así es. Eres exactamente la parte americana, la parte cubana, esa cubanía, porque lo que nos unió a ti y a mí es la misma cubanía. Sí. Y también la historia que tienen ustedes, la historia que han tenido en Miami, el mismo Jorge, la familia. Y para mí es un honor que tú me tengas aquí. Gracias, felicidades por tu podcast. Y yo estoy seguro que vas a tener mucho éxito aquí. Bueno, gracias por eso, Iván. Pero mira, lo que acaba de comentar, que compartimos ese amor a Cuba, pero tú y yo los backgrounds somos muy diferentes. Porque yo salí de Cuba a los 3 años. O sea, yo lo que conozco de Cuba es lo que aprendí de mis padres, de mis hermanos. O sea, yo me crié como gringo. Yo nací en este país, o sea, yo soy más bien gringo que cubano. Aunque definitivamente, siendo descendiente de mambises, por estas venas corre una sangre, con unas ganas de ver a Cuba ser reincorporado como una democracia, etcétera, etcétera. Pero tú te criaste en Cuba. Sí. Entonces, lo que tú conoces de Cuba definitivamente que es más relevante a lo que yo he conocido, porque las únicas 2 veces que yo he estado en Cuba han sido cuando fui a visitar, como cortesía de los militares, la base en Guantánamo, visitar los prisioneros la primera vez y otra vez para hacerle un barbecue ahí a las tropas. Pero fue curioso, porque estaba ahí cerca de Santiago de Cuba, donde nací, pero no estaba en Cuba realmente. Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, yo me hice hombre en Cuba, yo nací en Cuba, mi niñez fue en Cuba, con mucha escasez, carecíamos de todo. ¿De qué parte de Cuba? De la parte de Alquiza. Yo soy de la parte sur de La Habana, de un pueblito chiquitico de tierra colorada que hay ahí. Y me identifico mucho con la playa que teníamos, que estaba a 18 kilómetros, que yo iba en bicicleta muchas veces, que se llama todavía la playa de Guanima, lo que queda de la playa de Guanima. Por ahí tengo unas historias, unas vivencias y unas historias preciosas. Ahí aprendí a pescar, ahí aprendí a nadar. ¿Cuántos eran en la familia? ¿Cuántos? Bueno, nosotros somos, mis padres tuvieron 2 hermanos, 2 hijos, que son mi hermano y yo. Y la familia ahora ha crecido, cuando vinimos aquí a este país, vinimos 7 personas y un perro. Mi abuelo era preso político plantado. Después de yo haberme tirado en una lancha y no haber tenido éxito, nos cogieron, nos rompieron la lancha en la orilla y todo.
fueron por problemas técnicos, no por que no pudimos salir. Y problemas de ingeniería de nosotros, los criollos, una ingeniería criolla. Tú sabes que los barcos tienen una propela, un motor que se mueve así y el otro sí. Correcto. Nosotros, eso hay que armarlo con lo primero que uno encuentre, y encontramos la propela equivocada, la pusimos y caminaba para atrás. Entonces, sí. Yo quería venir así mismo. Como un cangrejo. Exactamente. Entonces, le pusimos la lancha en la orilla, pasó el guardacosta y la desbarató, se comió lo que teníamos, la carne de puerco que teníamos, se tomó el agua, se tomó la bebida, todo se lo tomó. Y después mi papá me prometió que íbamos a venir, íbamos a aplicar por un... Mi abuelo era preso político, fue un prisionero político, estuvo preso muchos años, estuvo en la cárcel de Boniato, en varias cárceles en Cuba, y fue plantado. Y aplicamos por esa misma razón, esa misma por la causa de preso político, y nos aprobaron a siete personas y un perro mínimo. Bueno, si tu abuelo estaba en la cárcel, me imagino que esta tradición de rebeldía ya existía en la familia. O sea, ¿cuándo a ti personalmente te enfrentaste con ese desencanto con el régimen de Fidel Castro? Sí, y para mí es duro porque lo he mantenido siempre en silencio. He tratado cuando yo estaba en Cuba, como todos, yo usé pañoleta. Yo no sabía ni qué era aquello, todo el mundo lo usaba. A mí me pusieron una pañoleta. Cantaba las consignas que todos los niños cantaban. Pero cuando ya yo cumplí 15 años, recuerda que el Mariel, yo tenía en el Mariel, yo tenía 7 años. Yo nací en el 73. En Mariel, yo tenía 7 años. Entonces, se perdían personas que vivían en mi cuadra. Inclusive, tengo personas muy prestigiosas hoy aquí, de mi edad, que se sentaban en mi aula y se me perdían mis amiguitos. Y yo decía, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Y que me los he encontrado hoy. Inclusive tengo uno de ellos que es partner mío en una división que tenemos de real estate. Y es una de las personas más inteligentes, de las personas más capaces que yo conozco. Entonces, ellos lo sacaron de Cuba a todas estas personas y decían que era la escoria, que eran las personas que no servían, que eran los que sobraban en Cuba. Y después, con el tiempo, no este amigo mío, pero muchas personas que se fueron ya mayores, regresaron, estábamos hablando 7 u 8 años después, regresaron a Cuba, regresaban con dólares. Entonces esa misma gente que no servían, que no los querían, entonces increíble. Ya yo tenía 15 años y los vi regresar, 16, 17 años, los vi regresar a Cuba, y eran los que a Cuba le abrían las tiendas por dólares, podían ir a hoteles, podían tener los beneficios y los privilegios que el cubano de a pie no tenía. Entonces yo mismo, a mi corta edad, yo dije, aquí está sucediendo algo raro. El cubano es discriminado y las personas que vienen de afuera le abren las puertas en todas partes. Y yo no quería eso para Cuba. Entonces ahí yo me di cuenta de que algo estaba pasando. Si gritaba y decía las cosas que me pasó después en la universidad, me iban a detener, me iban a coger preso, me iban ya estamos hablando mediados de los años 80, 89, más o menos. Ya estábamos hablando del 89, ya estaba en el preuniversitario, ya estaba cayéndose también lo que es el comunismo en Europa. La Unión Soviética, la caída de la muralla. Sí, exactamente, el muro de Berlín también estaban tumbándolo, y yo empecé a cuestionar muchas cosas. Entonces, yo sabía que yo estaba viviendo en una sociedad manipulada, en una dictadura, donde lo único que había visto era eso, pero me empecé a preparar, me leí varios libros, me leí Rebelión en la Granja, me leí de Eulogio Rabini, me leí varios libros que nos íbamos regalando entre nosotros mismos, y entonces me di cuenta de que había que hacer algo. O luchábamos dentro de Cuba sin armas, y era directo a una prisión, a la muerte, o nos escapábamos del país. Lo único que yo pude hacer, lo digo con toda honestidad y también con toda humildad. Yo me monté en la bicicleta mía. Yo di pinturas para que pintaran abajo Fidel. Un amigo mío que todo el mundo sabe quién es en el pueblo. Hoy estaba muerto, lo mataron. Y también cogí una jaba de piedra y rompí todos los cristales de la vidriera de las carnicerías. Si no había carnicería, no repartían nada. ¿Para qué van a estar eso ahí? Entonces,
Lo hice yo con otro amigo que nunca voy a decir el nombre. Él está aquí y él sabe lo que estoy diciendo. Y lo hicimos los dos y lo hacíamos cada vez que ponían. Después nos pusieron más cristal, le pusieron plywood. Pero me dio el gusto de hacerlo porque era la única manera que yo tenía de protestar. En la universidad puse en una grabadora la canción de Willy Chirino, Ya Viene Llegando, y por poquito me hacen pagar bien caro todo eso. Pero en el año, bueno, yo intenté irme en el año 92, 2 años después que aplicamos como prisionero político de mi abuelo, de refugiado político. Entonces nos aprobaron, a mí, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Mis padres eran médicos, a mi hermano, mi tío y mi abuelo. Llegamos aquí a este país, que me acuerdo que como no habían vuelos directos, porque cuando aquello estaba reciente, los hermanos a rescate, Correcto. que los habían tumbado, fuimos a México, estuvimos 9 horas en México y después volamos aquí. Y una pregunta, ¿tú estudiaste biología? Biología estudié. Me gradué en el mismo 96, me dieron la graduación. Yo no participé porque ya me había ido, pero el que repartió los títulos fue Fidel Castro. Wow. Sí, porque decían que eran los 70 años del comandante y el que repartió, y preguntó por qué yo no estaba en la silla esa. Pues me había graduado con honores también. Para cómo. Oye, y entonces llegaron todos juntos. Sí, llegamos. Bueno, se me quedó mi abuela y mi abuelo, que no los pude ver más, no los pude enterrar. Se quedaron por parte de madre. Bueno, los que criaron a mi mamá también en Oriente. Mi abuela y mi abuelo por parte de padre. Se quedó parte de la familia y toda la familia de mi esposa. Mi esposa vino para acá conmigo solita. Gracias a Dios los tenemos todos del lado acá. Mi abuelo, por el que vinimos para acá, el preso político, nos duró hasta hace 4 o 5 meses, que murió a los 96 años. Wow. No vio Cuba libre. Increíble. Como muchas personas. Sí, no, y con mis padres, o sea, mis abuelos, o sea, hemos pasado por esa triste historia y incluso mi hermano Jorge, que falleció sin realmente ver a Cuba libre. Entonces llegan a Miami. Sí. ¿En qué año estamos hablando? En el año 96. En el año 96. El 9 de julio del año 96. ¿Y cuáles eran sus primeros observaciones de cómo era Miami? Llegué de noche a Miami. Cuando yo vi esas luces, yo dije derroche. Sí, ¿por qué? Porque cuando uno llega aquí, uno piensa que yo nunca vi tantas luces, yo nunca vi tantos autos. Después llegué a la casa donde fuimos y nos hicieron una comida riquísima que hacía tiempo no comía. Y vi que era legal comer carne, vi que era legal alimentarse, vi que era legal poner gasolina. Y eso para mí fue un golpe y ahí al otro día empecé a trabajar. Ahí en ese momento nos fue a ver alguien de allá del Kisser, un guajiro amigo mío, se llama Elcio. Y Elcio, las hijas estaban conmigo en la escuela. Mi papá era el médico de él, muy amigo de mi papá. Y al otro día me fui con él para la construcción. Increíble. A trabajar en la construcción. Y de ese día no he parado. Entonces empezaste en la construcción, me imagino que tuviste un par de trabajos antes de terminar en lo que es... Mucho. Tuve varios. Cuéntanos un poco esos trabajos y cómo terminaste siendo seguro. O sea, ¿cuál fue la motivación para entrar en el negocio de seguros? Vamos a resumirlo un poquito. Ahí en la construcción yo empecé, yo era label. Yo dije, tengo una posición aquí y todo. Y era sacar todo el chirro, todos los desperdicios que se hacen de una casa. Sí. Y inclusive estaba ilegal, trabajando ilegal porque no tenía papeles todavía, acababa de llegar. A pesar de haber llegado legal, todavía no tenía la legalidad mía dentro de este país. No me había integrado, no tenía Social Security, no tenía nada todavía hasta que no hiciera todos los trámites. Y entonces ahí empecé a trabajar. Ya yo estaba, dice mi esposa, me levantaba de madrugada. Yo me casé a los 20 años en el 94, llegamos en el 96. Ella me despertaba de noche y me decía, oye, estás llorando. Y eran los dolores que yo tenía, yo nunca había trabajado tan fuerte. Y estaba trabajando con muchachos que todavía sé de ellos. Yo pregunté por ellos y todavía están trabajando donde mismo, porque esa persona, esto que es la casualidad que también hemos compartido algunos negocios juntos y todo, el que era dueño de aquella compañía, que era de mi pueblo. Una persona muy prestigiosa, construye casas muy buenas aquí y todo, y es vecino mío. Entonces, para que tú veas, en toda trayectoria, en donde quiera que uno haya trabajado, uno tiene que hacerlo bien y portarse bien y trabajar con honestidad.
Ese es el sello que uno se cree aquí cuando tú no conoces a nadie ni nadie te puede dar una oportunidad. Vamos a tomar una pausa breve y regresamos en unos minutos con esta historia interesantísima de Iván Herrera, CEO de Univista Insurance. Quédese con nosotros. En Univida Medical Centers contamos con terapia de oxígeno en cámaras hiperbáricas, una alternativa moderna que contribuye a mejorar la oxigenación del cuerpo. Este tipo de terapia alivia el dolor y la inflamación, ayuda a procesos de recuperación, favoreciendo la cicatrización y el bienestar general. Es un tratamiento seguro y supervisado. Pregunte hoy por este servicio y agende una visita de cortesía en el centro médico más cercano. Univida, donde salud es vida. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. Continuamos nuestra entrevista con Iván Herrera, el CEO de Univista Insurance aquí en Miami, en la Florida. Un gran individuo, un hombre que ha tenido un éxito fabuloso aquí en el sur de la Florida con su empresa, no solamente en el mundo de seguros, sino que ahora también está entrando en diferentes otras industrias. Y ahora están muy diversificados, o sea, no solamente tienen autos, seguros de casa, sino que ahora están en el tema de salud también, Sí, ¿no? tenemos seguro de salud, somos una de las agencias Pero más tienen grandes. clínicas también. Oh, sí. Eso es un sueño. No solamente que el tenía. seguro, tienen clínicas. Mira, Raúl, eso es un sueño que yo tenía desde chiquito, porque... Está poniendo a trabajar el título ese de biología, No. de que estudiaste en la universidad, Sí, o sea, no, entrando no. en el tema de salud. En mi casa habían 3 cuartos. En la casita que teníamos, que la hicimos nosotros con tremendo trabajo. Mis padres la construyeron y todo eso. Ya, como yo era el mayor, yo viví más la construcción esa. Y durante, lo más lindo, vivíamos todos en un cuarto para poder construir alrededor de la casa. Y entonces, en los 3 cuartos, se supone que si somos 2 hermanos, uno cogiera un cuarto y el otro. No, nosotros dormíamos los 2 hermanos juntos, en mis padres en otro cuarto, y el primer cuarto era para atender enfermos gratis. Wow. Eso fue lo que yo vi. Wow. Yo llegaba a mi casa y habían 5 o 6 gente en la sala, esperando a mi papá que terminara su trabajo en el hospital o en el policlínico para venir a ver enfermos también ahí. A mí no se me olvida nunca eso. Y entonces yo quería hacer algo diferente, queríamos hacer algo diferente por la medicina, algo que fuera medicina de verdad, que tuviera la mejor atención médica. Y yo creo que lo hemos logrado, porque ahí está la respuesta. Hemos logrado en 5 años lo que ningún centro médico anterior, y yo respeto a todos, y hay muchos centros que son de respetar aquí, pero yo creo que nosotros lo hemos hecho de una manera muy diferente, con toda la experiencia que hemos adquirido, tanto en los seguros como en toda la trayectoria de nosotros en los negocios, y nos ha ido muy bien en esa parte. Tenemos también, como te conté, la parte de real estate. Correcto. Y mis hijos están envueltos en todo esto, que para mí es un honor. Ya se ha convertido en un negocio familiar. Sí, es una familia completa trabajando por el bien común de todos. Así que tienen seguros, tienen las clínicas, tienen real estate. Sí. ¿Qué otro proyecto me estoy...? Bueno, aquí donde estamos sentados ahora, esto lo Sí, o sea, hicimos... y curioso, o sea, ¿cómo nació esto? O sea, porque de Sí. repente, ¿cómo hace que una persona que está involucrada en tantos diferentes negocios también se le prende el bombillo de que, bueno, vamos a hacer algo de producción, Mira, de todo el mundo comunicación, todo el etcétera? mundo dice que lo que toca se convierte en oro, y sí. Sí, pero no es tan fácil, no es así, no es así. Detrás de ese toque hay tantas horas sin dormir, tantas preocupaciones, tantas cosas que te pasan y que tú no te mereces, traiciones y cosas que no, feas, que también existen. Entonces, esto surgió para ayudar a unos amigos que se habían quedado sin trabajo, que trabajaban en un canal, los dejaron sin trabajo y venían aquí. Parte de ellos están trabajando todavía aquí. Ujú. Y digo, oye, un día le digo, cuenten, no es ninguna secreto para nadie. Le digo a Carlucho, oye, cuéntale a la comunidad, porque llevaban 3 meses sin trabajar,
y entonces no tenían trabajo, estaban pasando trabajo, todo el mundo me escribía, ¿dónde está Carlucho? Yo llevaba mucho tiempo. Carlucho vivía frente a casa de mis abuelos. Y le dijo, hey, ¿por qué tú no te sientes? Le cuentas a todo el mundo lo que está pasando. Cuando él se pone a hablar, me di cuenta que se conectaron muchísimas personas. Y le dijo, hey, todo el mundo te quiere ver, todo el mundo quiere verlos ustedes otra vez juntos, vamos a hacer algo. Ahí invertimos muchísimo dinero en una oficina que era de un médico amigo mío. Me dijo, úsala ahí hasta que... Y yo tenía comprado este warehouse ya. Entonces, cuando vimos que empezamos a crecer, que hacía falta crear más cosas y adicionarle noticias, adicionarle, aparte del humor que ellos lo hacían, hemos adicionado varios programas de noticias, de superación, de cosas que suceden, y entonces dio éxito. Y no te voy a decir de que esto es un súper negocio, pero sí es una voz que los artistas tienen y las personas que lo ven en Cuba para saber la verdad de lo que está pasando e informarse con transparencia de todo lo que sucede. Sí. Y para mí con eso es suficiente. Somos un canal que tenemos 2.5 millones en Facebook, tenemos más de 1 millón en YouTube, tenemos los números, no me los sé exactamente, pero sí le puedo decir que somos el canal más visto en Cuba. Increíble. Porque lo vemos, lo ves ahí en donde increíble. Más. Sí. Sí. Y va a seguir creciendo. O sea, esto eventualmente va a seguir creciendo. Y aquí hemos transmitido todo lo que ha pasado, la verdad. Nos mandan los videos, hemos transmitido la canción Patria y Vida, salió también por primera vez aquí y se construyó también en las oficinas. Los pusimos juntos. Tuve el honor de poner juntos todo ese gran grupo de músicos que la hicieron. Y yo creo que eso fue mejor que inclusive que una invasión. Y es dejar un legado de trabajo duro, que es lo único que me han visto a mis hijos hacer. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente. Pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. En Univida Medical Centers contamos con terapia de oxígeno en cámaras hiperbáricas, una alternativa moderna que contribuye a mejorar la oxigenación del cuerpo. Este tipo de terapia alivia el dolor y la inflamación, ayuda a procesos de recuperación, favoreciendo la cicatrización y el bienestar general. Es un tratamiento seguro y supervisado. Pregunte hoy por este servicio y agende una visita de cortesía en el centro médico más cercano. Univida, donde salud es vida. Bueno, y hablando de Cuba, vamos a hacer esta transición aquí para ya más o menos conocemos la historia de Iván, una historia fascinante, pero vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Cuba. ¿Cómo tú ves este proceso de transición? Cada día estamos escuchando a Marco Rubio, viendo a Marco Rubio ponerle más y más presión. Trump sigue hablando, el presidente Trump sigue hablando de que esto viene, Cuba va a ser libre, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento, cuando grabamos este programa, todavía no ha ocurrido absolutamente nada. Sí. ¿Qué tú crees que está pasando detrás de lo que estamos viendo? O sea, Raúl, para mí que viví en Cuba, que sé lo que es eso, para mí que sé las vicisitudes que están pasando esas madres con esos hijos presos, para mí que tenía que salir a inventar la comida, tenía que ir a pescar langosta, a pescar escondido, todo ilegal, a pescar para poder vender y pasar la universidad. No pagar la universidad, pero para vestirme, para comprar comida, yo tenía que inventar, hacer cualquier cosa. Tenía que resolver. Sí, exactamente. Yo sé lo duro que es vivir en Cuba y estar solamente un día en Cuba. Ahora, lo que está sucediendo con esta administración es lo mejor que a nosotros como cubanos nos pueda suceder, porque yo sé que están pasando trabajo. Yo sé que hay personas pasando vicisitudes, que no estoy de acuerdo con eso. Y si hubiera un modo diferente de hacerlo, yo estoy seguro que lo estuviera haciendo, porque yo sé la humanidad de Marco Rubio, de nuestro secretario de Estado,
Yo sé que nadie quiere que sucedan las cosas que están sucediendo, pero a veces para que las cosas se pongan mejor tiene que estar bien malo y estar peor. Ahora estamos pasando una parte muy mala, extremadamente mala, pero con estas mismas sanciones que acabas de mencionar y todas estas mismas medidas y todas estas mismas cosas que está haciendo nuestro secretario de Estado y todo el mundo, yo creo que vamos a llegar el momento que vamos a ver una Cuba libre. Como bien lo has dicho, todavía no es el momento, no podemos decir que Cuba es libre hoy, mientras tú y yo hablamos, pero en cualquier momento yo me levanto de madrugada, como pasó, de repente pasó lo de Venezuela, aunque todavía está en un proceso, y yo me levanto de madrugada pensando, hoy será el día, déjame revisar el teléfono a ver qué sucedió, pero estamos bien cerca, ¿Y tú crees que va a ser una transición pacífica o tú crees que va a ser algo al estilo de Maduro? O sea, yo quisiera que fuera, para que sea más rápido, el pueblo de Cuba no puede seguir esperando. Hay personas que humanamente necesitan hoy una cirugía, hay personas que no tienen dentista, hay personas que están pasando hambre, hay personas que están en la cárcel, hay madres que están llorando esos presos que están en la cárcel, y yo quisiera que fuera ahora, que fuera ayer, que invadieran Cuba y que de una vez y por todas, y yo estoy seguro, y se los digo, esos militares no van a levantar las armas en contra de alguien que quiere el beneficio de todo el pueblo. Esos militares, si estudiaron una carrera militar, estudien de lo que es, no la que ustedes estudiaron en Cuba, la policía, los militares, tanto del Ministerio del Interior como de las Fuerzas Armadas, ustedes están ahí para defender al pueblo, no para defender una dictadura, que son los que están enriqueciéndose con el trabajo del pueblo, con el sudor del pueblo, inclusive con nosotros los exiliados que queremos muchas veces ayudar a los familiares que viven en Cuba. Sin duda. Yo no quisiera que ellos levanten, y no lo van a hacer, yo no creo que ellos vayan ni a levantar un arma en contra de nadie que vaya a liberar un pueblo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Oye, pero ustedes son intransigentes. Sí, sí lo son. Increíblemente intransigentes. Y lo que acaba de comentar, o sea, el sufrimiento del pueblo, ¿hasta qué punto? Pero ¿Hasta mira, dónde? si ves la historia de todos los dictadores y de todas estas dictaduras, nadie voluntariamente se ha ido. Mira Gaddafi, Sí. cómo terminó. Sí. Mira el de Irak, Saddam Hussein. Mira todo históricamente, cómo han terminado todo. Hay que darles un empujón. Muchas veces, con todas estas medidas, va a llegar el momento que ya no les va a quedar más remedio. Aparte, las páginas sociales, la media, todo esto se ha dado la tarea de descubrir lo que no sabíamos antes. Lo pensábamos, lo escuchábamos, pero ya lo vemos ahí. Todos están viviendo, toda la cúpula castrista, todos como millonarios, multimillonarios. Tienen las cuentas en Europa llenas, en América Latina. Han cargado aviones llenos de dinero a Panamá. Han escondido dinero en todas partes, tienen propiedades en todas partes, tienen negocio inclusive aquí en los Estados Unidos y en Miami. Entonces el pueblo muriéndose de hambre, no lo dejan hacer nada, al campesino no lo dejan ni vender sus viandas. Y entonces al final del día hay millones de personas. Raúl, tú que eres economista y eres asesor financiero, ¿qué empresa del mundo tú has visto que tenga? Vamos a quitarle las personas mayores, vamos a quitarle los niños, vamos a quitarle personas que están deshabilitadas. Vamos a quedarnos con 5 millones de personas nada más hábiles para trabajar, que están trabajando en Cuba por los últimos 60 o 70 años sin pagarle. ¿Cuán rico pueden ser los dueños de esa compañía? Increíble. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, Tú me echaste un cuento la última vez que nos reunimos, de que tú viste, cuando estuviste en Cuba, transacciones en lo cual el dinero, un individuo, mejor dicho, no era en Cuba, había llegado aquí en Miami y estabas conversando con una persona en un banco en lo cual estabas trabajando que te comentó de lo que aquí hay dinero de esa gente, tienen testaferro aquí y en bancos de aquí de Miami. Sí. Tienen pero los miles de millones que se están moviendo a través de aviones saliendo de Cuba. Están saliendo de cash que están Cuba, llegando cash a que se Panamá. estaban Eso lo llevando sabe todo el mundo. Sí. Eso es un secreto a gritos. Sí. Entonces, ¿tú crees que vamos a ver la transición antes del final del año? Yo creo que sí. Y si Dios quiere, la vamos a ver posiblemente antes. Y lo que están esperando es hacerla con el menor
derramamiento de sangre, y como tú dices, ellos están enquistados ahí, no quieren irse. Sí. Pero fíjate tú si son brutos, Raúl, y son personas que no pensaron en un futuro, jamás pensaron en el dinero. Si tú tienes familia y hijos, ¿qué es el tesoro más grande que tú le das a tus hijos? Una educación. Exacto, exacto. Este señor que vino aquí, el candidato al Congreso republicano, que está trabajando ahora para el gobierno de Cuba, ese hombre habló conmigo, se sentó conmigo, sentó en una mesa conmigo con varias personas, y yo le dije, ven acá, ¿en qué idioma habló el cangrejo contigo? Si no, con un traductor. ¿Tú no crees que si esa gente saben de que un día va a haber algo, ellos no prepararon ni una sucesión, tan siquiera? Entonces, es una cosa mal hecha lo que han hecho. Y es verdad lo que dice nuestro secretario. Por eso son intransigentes, porque no tienen dónde ir. Ellos no tienen alternativa. Exacto. Ni tan siquiera inglés pudieron enseñarle a esos hijos. ¿Cuántos profesores de inglés no hay en Cuba? ¿Cuántas personas preparadas pueden haber? Y no les interesó, porque nacen en cuna de oro. Increíble. Entonces, ahora quieren meterle por los ojos a uno, al pueblo cubano y al que no esté dentro de Cuba, todos los otros exiliados, como dice Diego Suárez, en el destierro, que eso es una palabra muy dura. Sí. Emigrar es uno de los procesos más duros que tiene el ser humano. Y nos quieren vender a alguien de adentro, y no lo encuentran porque ninguno tiene educación, carisma, no se lo ha ganado, no saben quién es. Y estamos en un momento que están, inclusive, están buscando a alguien que pueda llevar una transición y no la tienen. Ni del lado de allá, ni de nosotros tampoco. Increíble. Bueno, para terminar, le quiero hacer una última pregunta. ¿Cuál deberían ser las prioridades de la comunidad en el exilio una vez que Cuba esté libre? O sea, ¿cuál debería ser las prioridades? La primera, y en esto tu hermano Jorge Mascanosa hizo un trabajo tremendo, unirnos todos los cubanos. Nosotros tenemos, aquí hay muchas organizaciones que han existido por los años, y es increíble cómo contrasta una con la otra. Aquí nosotros tenemos que hablar, el mal común que tenemos es la dictadura. Entre nosotros no podemos seguir dividiéndonos. Yo nunca en mi vida he hecho una organización, porque el día que la haga me siento que estoy dividiendo más al exilio. Entonces yo prefiero unirnos todos por un bien, que es derrotar el mal, que es la dictadura. Pero primero tenemos que unirnos. Después, cuando esto suceda, va a haber una claridad tan linda en lo que estamos haciendo y tan bonita en lo que vamos a hacer. Tiene que surgir un líder. Tiene que surgir un líder que una a todo el mundo, como lo hizo Jorge. Y después va a venir la libertad de Cuba. Cuando venga la libertad de Cuba, tenemos que reconstruir Cuba. Reconstruir al ser humano cubano. Que si ustedes lo ven, el otro día a mí me dio, no sé ni cómo explicarte, cuando vi bailando a estos cubanos sin camisa. Yo viví ahí y también estuve sin camisa. Lo que la letra de la canción, la música de la canción, tú te imaginas que estaban cantando las mujeres, pínchalo, que yo te llevo la java. Dale una puñalada. Entonces, es una puñalada por el que te pisó el pie, por el que te dijo algo, por una discusión callejera, pero no son capaces de decir, grita, viva Cuba libre, abajo la dictadura, que yo te llevo la java. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú ves la depauperación. Sí. Y lo que me hace pensar es que va a ser más difícil reconstruir la sociedad cubana que reconstruir la propia economía. Pero bueno, mira, yo entrevisto todos los días personas que vienen de Cuba hace poco. Y eso es una elección del ser humano que quiere llegar aquí. Si quieres llegar aquí a robar tarjetas de crédito, a robar gasolina, a ser delincuente, a caer preso y que te deporten, o a tratar de pasar trabajo como me he pasado yo, a trabajar, a coger una experiencia, quizás no te vayas a hacer. Yo vine a ver la luz a los 5 o 6 años de estar aquí, comencé a vender autos, pero al final vas a hacer una carrera sólida, te vas a hacer un nombre, tus hijos van a estar orgullosos de ti porque te han visto ir a trabajar, le vas a procurar un techo honesto a tus hijos, le vas a poder dar educación honestamente y no temporaria, porque si se hubiera ido alguien
por la parte esta de delincuencia, de robo, de inventar, como dicen, eso es temporario. Quizás te vas a ganar mucho más dinero más rápido, pero al final del día te pueden capturar también y te puede fracasar. Yo lo que creo yo sí creo en el cubano, creo en el ser humano, y yo creo que nosotros podemos reconstruir esa sociedad, pero cuando lleguemos ahí, que ya no exista la dictadura, tenemos que crear cárceles, tenemos que crear leyes, cárceles, porque ahí el abuso de las mujeres está a la orden del día, ahí la violencia, se toman 2 tragos, la droga, está el químico ese que se quedan tiesos los muchachos jóvenes en una esquina, no sé si has visto las imágenes, y hay que crear escuelas, esos niños tienen que tener educación, que es la base de la sociedad, esa educación, la que yo tuve, a mí me dieron clases, los profesores que le dieron clases a mi padre y a mi madre. Yo creo, Raúl, que no te dejaba apenas casi hablar. No sé, pero la idea no era de Raúl más hablar, la idea era de dejar a Iván hablar, por favor. Me siento bien contigo hablando aquí de estas cosas y a veces no tienen uno tiempo. Porque... Y mira, lo que tú acabas de hablar, el cambio en Europa, después que cayó el muro de Berlín, ¿no? Estamos hablando de en 20, 25 años, mira Polonia donde está hoy día. Nosotros vamos a hacerlo más rápido. Polonia hoy día se está convirtiendo en el líder de Europa. Un país que hasta los principios de los años 90 era un país comunista, o sea, y hoy día es quizás el líder de la democracia en Europa. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso que el tema de Cuba, también porque estamos tan cerca a los Estados Unidos, a Miami, y creo que definitivamente va a entrar una gran cantidad de capital de los Estados Unidos a Cuba. Mira, rápidamente. Yo creo que va a ser 15 años, 20 años como mucho para recuperarse, para ser una estrella. Con tus sobrinos, con Jorge y con José, y hemos hablado del futuro de Cuba. Inclusive me han invitado ahí al estadio con ellos. Son tremendos muchachos. Yo creo que ellos tienen también la visión de reconstruir Cuba y lo quieren hacer. Y la obligación. Sí, y la obligación. Está bueno eso. Y yo creo que si todos nos unimos, sin ego, sin protagonismo, sin ambición por el dinero, yo creo que lo podemos hacer, porque ese es el sueño de tantas generaciones. Yo veo a Diego Suárez, veo a todas las personas que están alrededor de Diego Suárez hablando de eso, y a mí el corazón se me aprieta, porque él me dice, Iván, que yo quizás no la vea, pero tiene 100 años ya y quiere ver una Cuba libre, y está clarito. Qué bonito sería regresar a Cuba con Diego Suárez. Yo quiero llevarlo cuando Cuba sería espectacular. No, sería espectacular bajar ese viejo ahí espectacular. Y lo vamos a entrevistar aquí en este programa también, para que sepa. Aprovechalo. Diego Suárez, que va a cumplir 100 años ahora en noviembre. No me canso de hablar con él, tiene una energía tremenda. Increíble. Yo puedo estar 5 horas hablando con él, que es increíble eso. Y no solamente para todos los presos políticos, por la memoria de mi abuelo, los que salieron actualmente ahora, José Daniel Ferrer, con toda esta gente, yo creo que se merecen el mismo Payá que perdió su vida en todo esto. Yo creo que Cuba merece ser libre, y sus hijos, que somos nosotros, tenemos que unirnos para lograr eso. Así es, y así va a ser. Iván, un gran placer, hombre. Un millón de gracias, y yo sé que te va a ir muy bien aquí, tienes un conocimiento, una preparación tremenda, y en lo que pueda ayudar aquí estamos. Esto es lo que a mí me encanta hacer, o sea, entrevistar gente interesante de una forma profunda. Aquí lo que tú ves es un guajiro echado para adelante. No, pero este pueblo está lleno de guajiros echados para adelante. Y mi hermano era no era guajiro, pero se echó para adelante también. Sí, o sea, señor. Así que gracias por estar con nosotros en este primer... Si estuviera vivo, hoy Cuba fuera libre. Mira, sin duda, o sea, yo me recuerdo de Jorge todos los días, prácticamente pienso en Jorge. Y lo de Jorge era, igual que lo que estoy viendo en ti, Iván, eso era algo que era parte de su carácter, del corazón. Yo a veces tengo a mi esposa que llora, a veces mis hijos a veces me dicen, pero yo lo siento aquí, tú sabes. Mira, ¿sabes? Te voy a echar, para terminar ya con el cemento, una historia que no, te lo quiero relatar, y al público también. Yo hace muchos años tuve un desayuno con la viuda de mi hermano Jorge, y le estaba preguntando de que por qué Jorge empezó lo que era en eso entonces Church and Tower, que hoy día es Mastec. ¿Por qué se metió al negocio pensando que Jorge estaba frustrado porque no estaba progresando el tema de la libertad de Cuba? Cuando murió Kennedy, entró Lyndon Johnson,
Y yo empecé la conversación preguntándole a Irma eso, oye, ¿y por qué Jorge empezó? Explícame un poco de por qué tuvo ese deseo. Muy bonita, Irma, yo estuve con ella. Sí, pensando que, bueno, que era por eso mismo que tenía que hacer algo para sus hijos. Irma me miró como si yo era un marciano y me dijo, coño, Raulito, la verdad es que tú no conoces a Jorge. O sea, Jorge creó a Church and Tower y creó Mastec y todo eso, porque él quería los recursos financieros para seguir en su batalla para la libertad de Cuba y quería tener esa flexibilidad de tener los recursos financieros para hacerlo. Y la verdad que me sentí yo sumamente mal porque digo, coño, la verdad, si eso fue la historia, hasta más fascinante. Es más lindo lo que decían en Cuba. Y por eso para los hijos es una obligación, porque Jorge, esta creación de Church and Tower, Mastec, ahora el imperio también de soccer, todo eso viene de mi hermano Jorge impulsando hacia adelante, pero siempre, constantemente, siempre con la idea que esto se estaba haciendo no solamente para enriquecerse uno, sino para ver una Cuba libre eventualmente. Yo fui y tuve el honor de ir al velorio, al servicio funerario de Jorge, y cuando vi cómo habló Jorgito, y la manera, me acuerdo que él habló del paseo que dio su papá con su nieto en un Ford Mustang. Un Ford Mustang. Y también dijo, un Ford Mustang que era único, porque no existía ese color, pero el Gus Machado le mandó una orden a la fábrica, hacérselo a la medida a Jorge, como él quería, del color que quería, etcétera, etcétera. Y también cuando ya él estaba enfermo, que se reunió con ellos y le dijo, adelante. Eso es increíble. Y así va a ser. Adelante, señores. Adelante. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias. En Univida Medical Centers contamos con terapia de oxígeno en cámaras hiperbáricas, una alternativa moderna que contribuye a mejorar la oxigenación del cuerpo. Este tipo de terapia alivia el dolor y la inflamación, ayuda a procesos de recuperación, favoreciendo la cicatrización y el bienestar general. Es un tratamiento seguro y supervisado. Pregunte hoy por este servicio y agende una visita de cortesía en el centro médico más cercano. Univida, donde salud es vida. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. Gracias por estar con nosotros en el primer segmento de Más con Más. Espero que disfrutaron esa entrevista con Iván Herrera. Este tipo de entrevistas son las cosas que a mí me encanta hacer, no solamente para hablar con individuos como Iván, tan exitoso, tan inteligente, un hombre que ha tenido un éxito increíble aquí en este pueblo, sino también que vamos a estar entrevistando diferentes personas en esta comunidad, personas fuera de Miami, pero siempre gente interesante, que tienen interesantes historias para contar y con la idea de hacer algo bien, o sea, de hacer que el pueblo pueda entender mejor lo que son estos personajes que viven aquí en nuestra comunidad, lo que está pasando en el mundo, los cambios que está pasando en nuestra sociedad y en nuestra economía. Vamos a tocar todos esos temas de una manera profunda, profesional, y espero que lo disfruten. En el próximo segmento vamos a tener otra persona interesantísima que vamos a entrevistar, María Worlaw, que la conozco de más de medio siglo, una mujer que ha hecho algo increíble, una patriota increíble en el tema de Cuba, y creo que van a disfrutar bastante de esa entrevista, ya que la conozco más de medio siglo, la conocí por primera vez en la universidad y hemos mantenido una amistad ya por décadas, y vamos a tener una entrevista bien profunda, bien interesante con María Worlaw también. Manténgase aquí con nosotros, por favor suscríbase aquí a Univista TV y nos vemos pronto.